edificación, para avanzar en este proceso de transformación que estamos recibiendo de parte de la Fundación La Hermosa Bendición de Dios. Y bueno, la palabra de Dios dice en Jeremías 29:7, dice, busquen el bienestar de la ciudad a los que les he enviado y oren por ella al Señor, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella. Sigamos reclamando a nuestro Padre amado por el bienestar de nuestra ciudad, de nuestro país, por nuestros gobernantes. Y bueno, iniciamos con oración inicial. Bendito Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos regalas de tu presencia, Señor, que eres tú, Señor, el que estás aquí obrando, Señor, en esta fundación. Enséñanos y guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. Cada día, Señor, hacer tu obra para tu gloria y tu honra, Señor. Gracias, mi Señor, te doy por esta fundación, por mis compañeros, por todos los que estamos aquí con ese corazón dispuesto a ayudar al prójimo, con esa compasión, con esa entrega de amor y de misericordia, Señor. Gracias, mi Señor, porque tú eres el que provee, Señor. Abre los cielos, amado Padre Celestial, y respalda esta obra tuya, Señor, para que cuando vayamos a hacer esa obra, Señor, social, a los lugares donde tú dispongas, Señor, estemos ahí dispuestos para llevar del alimento espiritual y de la ayuda económica, Señor. Gracias, bendito Dios, porque eres tú, Padre amoroso, lleno de bondad, Señor. Y en el nombre de mi Señor Jesucristo, declaramos esta fundación en bendición, en victoria, Señor. Que seas tú dando gracia cada día sobre esta fundación, Señor. Que seas tú bendiciendo a cada hermano, a cada voluntario, Señor, en su salud, en su hogar, en todas las cosas que tengan necesidades, Señor. Seas tú orando, Señor, en misericordia por mis hermanos, por mis compañeros, Señor. Gracias, bendito Dios. Toma el control de este tiempo, de nuestro entendimiento. Quita de toda distracción, Señor, en esta noche, para que mi hermano Cristian, guiado con tu Santo Espíritu, nos dé esa enseñanza que recibimos para seguir avanzando en este proceso de transformación del ser para después hacer. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bueno, y nuestro componente temático de la reunión de coordinación del 9 de septiembre del 2024 es, primero, oración inicial. Segundo, misión social de bienestar integral en Cristo Jesús, conociendo a Dios como nuestro Padre. La parábola del sembrador. Los diferentes estados del corazón humano. Enseñanza, diagnóstico del corazón y la intervención de Dios. Tercero, oración final. Le doy el pase a mi hermano Cristian. Muy buenas noches, hermano. Bienvenido. Amén, amén, compañera Paola. Muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por todos ustedes que se conectan en esta hora para ser edificados en la palabra de Dios. Gracias a todos por la contribución en las donaciones y nos preparamos, compañeros, para hacer esa intervención social, si Dios lo permite, el sábado 12 de octubre. Ese fin de semana es festivo, que Dios nos permita participar de ese sábado. Recuerden que eso no lo hacemos siempre, lo hacemos cada 2, 3 meses. Entonces vamos a aprovechar el tiempo para nosotros compartir con lo más vulnerable. Estaremos visitando el ancianato Ser Grande. El ancianato Ser Grande es un centro de especialmente para el adulto mayor. Este ancianato cuenta en estos momentos con 25 ancianos. Queda ubicado en el barrio Manuela Bertrán. Ya fuimos una vez, hace mucho tiempo, y vamos a ir nuevamente con la ayuda del Señor. Hemos visitado también el ancianato La Misericordia de Jesús. A ese sí hemos ido 2 veces, y de todas maneras allá nos siguen pidiendo que no nos olvidemos de ellos. Entonces son lugares donde podemos ir a hacer nuestra labor social, a poner a disposición de Dios todos los dones, habilidades y talentos que Dios nos ha dado, ya en el campo misionero.
Disfrutemos de esa obra es de Dios, solo Dios la puede poner en el corazón de las personas. Entonces aprovechemos bien el tiempo, no se hace siempre, se hace, les repito, cada 2, 3 meses o aún 4 meses. Entonces aprovechemos esas salidas para que nos consagremos por lo menos esa tarde de ese sábado en hacer esa obra con todos los ancianos que Dios nos permite ir a visitar. Recuerde que siempre llevamos los alimentos no perecederos, los insumos y todo lo que es la ofrenda económica. Y allá hacemos alguna actividad, sobre todo el enfoque, compartirle la palabra de Dios, pero también hay tiempo para que nosotros podamos prestarles algún servicio adicional de socializar algo con ellos, hacer alguna actividad, un compartir, y ustedes ya saben todo lo que allá hemos hecho en ese campo misionero. Entonces, la invitación es que sigamos recaudando ese patrimonio, sigamos nosotros aportando, seguimos nosotros ahorrando para poder ir a llevar una buena donación a este ancianato que se dedica a cuidar a estos ancianos y allá les proveen todo lo que son alimento, vivienda, calzado, vestido. Entonces vamos a aportar nuestro granito de arena para que allá puedan seguir para adelante en esa preciosa misión que glorifica a Dios en estas obras de amor. Bueno, de la misma manera, entonces hoy tenemos programado continuar con nuestra capacitación. Venimos desarrollando, trabajando en el ser para luego hacer. Estamos desarrollando ya la parábola del sembrador. De esa manera estamos conociendo a Dios como nuestro Padre. Y espero que muchos de ustedes comprendan que esta fundación es una fundación que se llama Fundación La Hermosa Bendición de Dios. Es una fundación donde aquí compartimos enseñanzas bíblicas, aquí oramos por la ciudad, es nuestro objeto social. Aquí nuestro referente de servidor misionero es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro ejemplo a seguir, seguimos sus pisadas en la obra social y por eso compartimos acerca de las enseñanzas bíblicas que Él nos dejó para comprender que solamente a través de Cristo podemos conocer al Padre que está en los cielos, a nuestro Dios. Y en el tema de la parábola del sembrador que venimos compartiendo, que está en Lucas capítulo 8, es importante identificar el estado de nuestros corazones, el estado del corazón humano. Les venía compartiendo enseñanzas atrás, el corazón endurecido, hemos visto el corazón afectado por ese endurecimiento, hemos visto que lo endurece y todo lo que es las enseñanzas de Jesús usó muchas veces las parábolas, una obra literaria que él siempre daba a la gente para explicar una realidad espiritual. Entonces usaba algo muy cotidiano, usaba algo del común. En esa época, él usaba la agricultura como algo que se veía mucho en ese tiempo, era muy conocido por todos, esa labor, esa ciencia, y de esa manera él les explicaba una realidad espiritual. Usaba el ejemplo de la agricultura para poderles explicar lo que es la nueva cultura, la cultura del reino de los cielos, la cultura de los hijos de Dios, de los que se arrepintieron de vivir sin Dios y decidieron comenzar una nueva vida para hacer la voluntad de Dios. Muy diferente eso. Y lo primero que Cristo les enseña es acerca del estado de los corazones, porque había gente que de pronto iba a escuchar la palabra de Dios, pero como decían nuestros profesores, les entraba por un oído y les salía por el otro. Pero ¿por qué si la palabra es poderosa? ¿Pero por qué si la palabra es viva y eficaz? La palabra no tiene problema. El problema lo tienen las personas en el corazón. Entonces Dios ejemplifica el estado del corazón humano para explicarnos sobre el estado del corazón que Él desarrolla en la palabra. Entonces, en el corazón sabemos que como parte del cuerpo es el núcleo fundamental del ser interior. Como parte de nuestro cuerpo es un órgano supremamente fundamental. Sin él no podemos tener vida, hablando de la dimensión física del ser. Y esa misma parábola, esa misma enseñanza, Dios viene y la explica en la Biblia y dice, el corazón, núcleo fundamental del ser interior del ser humano,
pero ahora vamos a asociarla con el alma. ¿A qué se parece entonces el corazón en el cuerpo? Al alma, que en la Biblia significa los pensamientos, la voluntad y las emociones. Eso es lo que la Biblia llama corazón. Ya desde el punto de vista espiritual, es el núcleo fundamental del ser interior y que la persona le permite pensar, le permite sentir y le permite decidir. Entonces ahí está los pensamientos, las emociones y la voluntad. Esa es el alma, lo que la Biblia llama alma, es la misma palabra en el griego y en el hebreo, la palabra corazón, pensamientos, mente, decisión, capacidad de decidir libremente. Entonces eso es lo que Dios le ha dado al hombre para que sea su imagen y semejanza. Todos tenemos un alma que está representado en el corazón. Y eso es lo que esta parábola nos viene a enseñar, el estado de los diferentes corazones, porque a muchas personas se les enseña la Biblia, a muchas personas se les enseña la palabra, y eso es lo que dice esta parábola. El sembrador salió a sembrar y empezó a esparcir la semilla, pero resulta que habían campos que rechazaban la palabra. Y uno de esos campos era el campo del trigo que cayó junto al camino, de la semilla que cayó junto al camino, que es la primera partecita que está allí en la pantalla, está encerrada en un círculo junto al camino. Ahí hay un corazón endurecido, un corazón rocoso que tiene tierra seca, que está muy pobre de agua y que fue afectado ese terreno. Esa persona, claro, cuando se le esparce la semilla queda encima, la semilla no penetra, hablando en términos de agricultura. Entonces, como la semilla no penetra en la tierra y la tierra está reseca, está endurecida, esa semilla se queda en la superficie. Entonces vienen las aves del cielo y quitan esa semilla de ese terreno que representa un corazón endurecido. Entonces es una razón que la Biblia nos da del por qué una persona puede ir a la iglesia, escucha la palabra, pero vuelve igual como entró y no cambió su vida, no la transformó, no la tocó, porque viene el enemigo y quita la semilla, aprovechando que su corazón está endurecido. Entonces nos explica algo físico de la agricultura para aplicarlo a una realidad espiritual. Y el servidor voluntario en la fundación lo tiene que tener claro. Si usted le enseñamos algo aquí de la Biblia y usted sigue como si nada, hermano, se está dejando quitar la bendición, se está dejando quitar la semilla. Eso tiene que producir en ti cambios, tiene que producir en ti la palabra obediencia a Dios, temor a Dios, respeto a Dios, reverencia a Dios para transformar nuestra vida, para empezar a sanar los quebrantos de mi corazón. Para eso es la palabra de Dios. Entonces, quería explicarles esta parte porque ese es un enemigo de la siembra de la palabra de Dios. Aquí representan los pajaritos que vienen y quitan esa semilla de este terreno que no permitió que la semilla penetrara. Estos pajaritos no es que sean malos, sino que son representación de lo que Dios nos quiere decir. Cómo se roba la semilla el enemigo en el espíritu cuando tenemos el corazón endurecido. Entonces, hay enemigos de la enseñanza bíblica, hay enemigos de que tú no recibas la semilla porque sabe el enemigo hablando pues de Satanás, el diablo, los demonios, saben que si usted y yo recibimos la palabra de Dios, o sea, la fe viene por el oír y por el oír la palabra, Dios nos va a bendecir muchísimo, Dios nos va a guiar, nos va a orientar y lo vamos a poder conocer como un padre. Pero claro, el enemigo la roba porque sabe que ahí está la bendición. Si la semilla penetra en tu vida, la escuchas con atención, eso va a transformar tu vida, eso va a sanar tu vida y toda tu casa, tu generación, lo dice la escritura. El que conoce a Cristo será salvo él y toda su casa. O sea que por usted va a entrar la salvación a la casa, por usted va a entrar la bendición a su casa, pero hay que estar atentos a lo que Dios dice en su palabra. Entonces venimos estudiando el estado del corazón. Y el verso 5 dice que el sembrador salió a sembrar, a esparcir la semilla en el campo. Dice que una parte cayó junto al camino y fue aullada
y las aves del cielo la comieron. Y eso representa un corazón que no puede ser fértil, un corazón endurecido. ¿Y qué lo endurece? Lo vimos hace 8 días ya, dándole como un pequeño resumen. ¿Qué lo endurece? Entonces miremos esos síntomas de un corazón que está endurecido, que está afectado. Lo venimos trabajando 2 enseñanzas atrás, 2 lunes atrás. Entonces vimos la amargura, el reclamo, la hipocresía, la irritación, la vergüenza, la desconfianza, la baja autoestima, el retraimiento, el aislamiento, el temor, la ira, la ansiedad, la depresión, el andar sin identidad, la inmoralidad, los vicios y las adicciones. Estas cosas mantienen el corazón endurecido, es decir, tu ser interior lo tienen bloqueado a la semilla de la palabra de Dios. Le impide recibir la palabra de Dios, le impide conocer la salvación por medio de la obra de Cristo en la cruz. Un corazón con estas afectaciones está totalmente vulnerable a las obras de las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que pasó con este corazón endurecido? Y este corazón endurecido es precisamente el examen, el escrutinio que Dios le empieza a hacer a estos corazones afectados. Se lo voy a explicar de esta manera, compañeros. Y uno para poder identificar, para uno poder examinar médicamente, ustedes saben eso mejor que yo, hay muchos profesionales allí que me escuchan de la salud, para uno poder revisar, examinar, identificar el estado de un corazón hablando de la dimensión física del ser, el órgano. Entonces, mire que se necesita un médico que empiece a estudiar los antecedentes. Primeramente, aquí tengo como primer punto la historia clínica, el examen físico. Un médico evaluará los antecedentes médicos y los síntomas. Realizará un examen físico para detectar los signos de enfermedades cardíacas. Hablando del corazón físico. Segundo, un electrocardiograma, un estudio donde se registra la actividad eléctrica del corazón. Tercero, un ecocardiograma. Entonces aquí empieza como un ultrasonido del corazón que proporciona imágenes en tiempo real de las estructuras cardíacas y permiten evaluar su función. También se le hace una prueba de esfuerzo. Se evalúa cómo responde el corazón al ejercicio físico, identificando problemas que pueden no aparecer en el reposo. Quinto, monitoreo Holter. Entonces, aquí se registran durante entre 24 y 48 horas una actividad eléctrica del corazón durante un periodo más prolongado. Angiografía coronaria, un procedimiento invasivo que utiliza rayos X y un colorante especial para visualizar las arterias coronarias y detectar bloqueos. Mire todos estos puntos que usa la medicina. Y esto lo investigué pues a nivel Colombia y a nivel internacional como los puntos básicos de todo lo que se necesita estudiar para examinar un corazón, hablando del corazón físico, pero pueden haber muchos puntos más, saqué los más importantes. El séptimo, una resonancia magnética cardíaca, proporciona imágenes detalladas del corazón y ayuda a evaluar la estructura y la función del músculo cardíaco. Octavo y último, tomografía cardíaca puede ser utilizada para evaluar el riesgo de enfermedad cardíaca y detectar las calificaciones de las arterias coronarias. Entonces, el médico determina qué pruebas son necesarias según los síntomas y la historia clínica del paciente. Es importante consultar a un especialista en cardiología para un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Eso pasa, compañeros, en la dimensión física del ser, ya en el corazón hablando del órgano fundamental de nuestro cuerpo. Imagínense todo ese historial. Ahora traigamos todo eso al campo espiritual. Vamos a hablar del alma, que en la palabra es la palabra corazón, el cual nos permite pensar, nos permite sentir y nos permite decidir. ¿Qué es el corazón? Es el núcleo fundamental del ser interior. Es el alma y el alma es eterna. Fue creada a imagen y semejanza de Dios. Ella nos permite pensar, proyectar, estudiar, adquirir ciencia, conocimientos, mi mente.
también la componen, componente funcional, lo que sientes, tus diferentes emociones, hacen parte de la composición de tu corazón, de tu alma. Y también está la capacidad de expresar la voluntad, lo que yo decido hacer, lo que yo selecciono, lo que yo determino. Eso conforma el alma, que en la Biblia significa el corazón. Entonces él me dice que ese corazón también hay que hacerle un examen, también hay que hacerle su resonancia magnética cardíaca, también hay que hacerle un electrocardiograma, también hay que hacerle un estudio a sus antecedentes. ¿Qué pasó en sus primeras experiencias? ¿Qué pasó de los 0 añitos a los 12 años en ese corazón? Que el corazón, según la Biblia, es muy sensible en la primera infancia, que le llama de los 0 añitos a los 12. Entonces, si los padres, que son la autoridad primaria del alma del corazón, si los padres, el papá y la mamá terrenal, alguno de los dos no estuvo, o ninguno de los dos estuvo, o los dos estuvieron pero no estuvieron pendientes, o los dos estuvieron pero no se entendieron del niño, de la niña, entonces esa criatura, como el diseño de Dios es padre y madre, crían el niño, acompañan al niño en el crecimiento y en el progreso del mismo, se salen del diseño de Dios, esa criatura empieza a tener afectaciones, como lo es el rechazo. Cuando hay un padre que ve que la esposa o la mujer o la novia queda en embarazo y él dice, eso no es mío, o él dice, ese muchacho, yo no voy a responder, no me voy a tirar la vida por ese muchacho, yo voy a hacer mi vida, sáqueselo. Entonces, esa criatura percibe ese rechazo, percibe esa negatividad del papá o bien sea de la mamá. Eso es de parte y parte. Le puede pasar a cualquiera de los dos. Y desde ese momento que está en el vientre el feto, el alma, que es el corazón, está recibiendo, aunque el cuerpo todavía no se ha desarrollado, pero el alma sí registra todo lo que está pasando en el entorno físico y todo lo que escucha lo recibe el alma en un registro y percibe el rechazo como semilla de Satanás. Ese es el rechazo, es la semilla satánica, donde los padres rechazan a sus hijos, donde sus hijos crecen y rechazan a sus padres, por lo que se sembró en la niñez. Entonces, ¿qué le quiero decir, compañeros? Que el rechazo es un arma poderosísima de las tinieblas. Por el rechazo, el niño que ha sido despreciado, que no ha sido valorado, que ha sido alejado de sus padres, que lo entregaron a sus abuelos, que lo entregaron a sus tíos, que lo entregaron a unos parientes o a unos vecinos o a un orfanato para que lo cuidaran o lo dieron en adopción, no lo sé. Ese niño va o esa niña va con el sentimiento desestabilizado del rechazo, va con una afectación emocional muy grande. Yo no sé cuál es el caso de las personas que nos escuchan en las redes sociales o de ustedes que están allí, no sé cuál es el caso, pero todo lo que haya pasado de los 0 añitos a los 12 años marcó tu vida para siempre, marcó tu vida en el desarrollo. Cuando empezamos a ser adultos, empezaron a manifestarse cosas y no sabíamos de dónde venía eso, pero viene de la niñez. ¿Dónde se manifiesta eso? Lo que está marcado en nuestro corazón, en las relaciones interpersonales con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestro esposo, con nuestra esposa, con nuestros compañeros de trabajo, en los lugares donde hay comunidad, en los grupos de amigos, en las familias grandes. Allí se manifiestan las afectaciones de las almas. Allí se manifiestan molestias, allí se manifiestan enojos, allí se manifiestan peleas y todo tiene la raíz en el rechazo. Por eso es tan importante que comprendamos que el alma, Dios la ha venido a sanar. Eso es lo primero que Cristo hace cuando una persona llega a sus caminos. Es lo primero que Cristo le ofrece, ser sanado de los quebrantos del corazón, ser libre de las afectaciones del pasado. Dios sí vio todo lo que pasó en tu caso. ¿Quién te violó? ¿Quién te abandonó? ¿Quién te abusó? ¿Quién te hizo injusticia? Dios lo estuvo viendo. Y por eso usted hoy en día está conectado en la enseñanza, porque Dios lo quiere sanar de todas las heridas de su corazón. Por eso le enseña estas cosas, porque Él sí desea que usted, identificando lo que pasa en su caso,
usted lo pueda llevar a su presencia y allá hablarle a Dios de todo lo que pasó en su vida. Ahí el alma descarga, ahí el alma es sanada, ahí el alma es libre, ahí la ansiedad se va, ahí la depresión desaparece, ahí las enfermedades producidas por el alma afectada desaparecen, las enfermedades huérfanas desaparecen. ¿Por qué? Porque estás en un proceso de sanidad de los quebrantos del corazón. Es lo que Dios te ofrece de entrada en la obra de Cristo en la cruz, de entrada. Entonces, la amargura la estuvimos estudiando, el reclamo, el corazón amargado es un veneno que alguien se toma esperando que otro se muera. Ese es el amargado, esperando que el otro le vaya mal por lo que me hizo. Ese es el veneno de la amargura, es el corazón amargado, el cantaletoso, el que por todo se queja. Ese es el corazón amargado. Está lleno de un veneno que vino por el rechazo, por lo que sufrió en su vida pasada, por lo que no le hicieron sus padres o por lo que le hicieron, porque no respondieron por él. Esa persona se afectó, esa persona se amargó por el rechazo que sufrió. Y esa persona es el que le nacen los reclamos, de ahí sigue el reclamo, la queja. Usted ve que hay gente que se queja por el calor, que se queja porque hay frío, se queja por todo, porque le regalan y porque no le regalan, porque le dan y porque no le dan. O sea, se queja por todo, viene de un corazón que ha sido afectado por el rechazo. El rechazo lo amargó y lo puso a quejarse. Y el que se queja muchas veces es hipócrita. ¿Hipócrita qué es? Ser simulador, ser una persona doble, de doble moral, uno por fuera y otro por dentro, haciendo una cosa por fuera pero sintiendo otra cosa por dentro. Ese es el hipócrita, que te saluda con una sonrisa, pero por dentro está diciendo, ah, otra vez llegó este. ¿Sí me hago entender? Sintiendo una cosa en su corazón, pero expresando otra con el cuerpo. Ese es el hipócrita. Y son personas afectadas por el rechazo que han sufrido en su niñez. La irritación, no los pueden tocar, mantiene hirviendo, no lo pueden ni siquiera tocar porque se molesta, le molesta que lo toquen, le molesta que le digan las cosas, le molesta que así sea su mamá o su papá lo llamen a comer, mijo, mija, venga, coma. Usted se irrita, le dice, ay, mamá, ya voy, ay, papá, ya voy, no me ve que estoy ocupada. Esa persona está irritada. No se da cuenta que lo único que quiere el papá y la mamá es que coma. Y coma primero y después sigue, o se le va a enfriar y lo están llamando, pero ella está ocupada y le irrita que lo distraigan y lo pongan a hacer otra cosa. Esa persona está afectada. Claro, y más si la afectación la causó el papá o la mamá. Ella percibe injusticia. Ah, de pequeño no me acompañó, de pequeño no estuvo allí en los momentos que más lo necesité. Ahora sí se preocupa por mí. Entonces el alma lo asocia y lo irrita. Sale el rechazo, el desprecio, el rechazo a lo bueno que el padre ahora le viene a hacer. Son almas, corazones que están sin paz. Son corazones que todavía no han vivido la sanidad del corazón. Asimismo, viene la pena, lo que se llama el orgullo, que por todo le da pena, que se esconde, se retrae. Ahí está un corazón afectadito, necesita tener ese encuentro con Dios para poder ser sanado. Está la desconfianza. Claro, la desconfianza viene porque alguien le hizo algo, alguien muy cercano, puede ser su papá, su mamá, y la persona no lo podía creer, desconfía de todo mundo. Usted ha visto personas que si el papá o la mamá o un hermano o un familiar le hace algo, ya después dice, ¿qué se puede esperar de la demás gente? ¿Qué podemos esperar de la demás gente? Si eso me lo hace mi mamá, si eso me lo hace mi papá, ¿cómo no me harán también los demás que son particulares? Entonces asocia eso y de todo mundo desconfía. Una afectación en el pasado muy fuerte. La baja autoestima, se los explicaba. Hay gente que se cree fea, hay gente que se queja de su nariz, hay gente que se queja de sus ojos, de su boca, del tamaño de su frente, el tamaño de sus orejas. De alguna parte del cuerpo se autorrechaza porque en su pasado tuvo una afectación de rechazo, de temor, tuvo una experiencia traumática donde quizás su papá no estuvo, donde quizás su mamá no estuvo o estando lo maltrataron. Se empiezan a manifestar los síntomas del rechazo. Entre ellos está la autoestima, que es el autorrechazo, el sentirse indigno,
el no sentirse apreciado, el no querer hablar con nadie, el querer estar apartado de la gente, el querer irse lejos, es una señal de mucha amargura. El que quiere irse lejos y no saber de nadie, esa persona tiene un corazón afectado, endurecido, y la palabra no le resplandece. Está la ira, la ansiedad, son obras de la carne, sobre todo la ira. Hay gente que es que le llama en el mundo un carácter muy fuerte, que es de un carácter explosivo. Esa persona fue afectada desde su niñez. La ansiedad, ansía llenar un vacío que tiene, y eso lo pone afanoso, presuroso, y no encuentra paz esa persona. La depresión es pero muy típica. La depresión es uno de los trastornos en la salud mental. Mire que hay una fortaleza, es lo que usa Satanás para meter a las personas en estados donde los puede llevar al suicidio, a los desórdenes emocionales, lo puede llevar a los retraimientos, a comer mucho. Bueno, hay muchos síntomas, pero todos esos pensamientos son altibajos. Unas veces está con mucho, otras veces está en nada, se cree lo peor. Entonces, es una fortaleza satánica la depresión que lleva al suicidio a mucha gente. Lo quiere destruir, que la persona se autodestruya. Entonces, ojo que son afectaciones que Satanás sembró la semilla del rechazo en la familia primaria para que en su proceso de su vida en adelante y su descendencia, pues Satanás tenga derecho legal y aproveche de todas estas afectaciones del corazón para traerle mucho más mal a su descendencia. Claro, lo que la persona es, eso lo multiplica. Escúcheme algo que le voy a decir. Si yo no soluciono lo que identifique de estas cosas, lo que no soluciono se multiplica en mi descendencia. Es totalmente bíblica, las leyes hereditarias y la genética y la ciencia lo confirman, lo que dice la Biblia. Lo que yo no resuelvo se multiplica en mi descendencia. Adelante, mi hermano Camilo Quiroga, con su participación. Sí, señor, buenas noches. Dios los bendiga a todos. Pues algo que estás hablando, profesor, es, eh, yo cuando era joven yo sufría mucho de aislamiento y de la timidez, por lo que viví cuando era niño, con mi madre, que fue la persona que tuvo que haberme dado protección, fue la primera que me rechazó, y pues la verdad eso me hizo mucho daño, como que me tuvo en muchos años con mucha... Yo no podía hablar con alguien, yo agachaba la cabeza, yo no miraba a la gente a los ojos. Y hace unos años, hace ya un tiempo para acá, unos meses, ya me siento totalmente libre de esa área de mi vida y pues me siento muy bendecido ahora que comencé otra vez de nuevo el discipulado con el pastor Héctor, y la verdad quería contarles el testimonio que me siento como que me quitaron de encima un bulto, un peso, y pues quería así compartirles que me siento ya por esa área, ya estoy prácticamente, como dicen los muchachos, coronando, ya estoy venciendo esas áreas. Muchas gracias, Dios los bendiga a todos. Amén, hermano. Muchas gracias por compartir. Entonces, mire que todo lo que pasó con nuestros padres, Dios lo quiere sanar, Dios lo quiere restaurar, Dios quiere que los perdonemos y Dios quiere sanarnos para que seamos libres, porque todo eso que nos pasó en nuestras primeras experiencias tienen repercusión en nosotros, y si nosotros no lo resolvemos, eso se multiplica. Por eso lo primero que Cristo ofrece cuando empezamos a conocerle es la sanidad de los quebrantos del corazón, es la libertad de las opresiones por el pecado. En el tiempo que estuvimos sin el conocimiento de Dios y sin ni idea de la oración y de todo lo que tiene que ver con el evangelio que Dios ofrece. Entonces, este examen, mis hermanos, que le hacemos al corazón, compañeros, comprendamos que al descubrir estos conceptos, al descubrir estos hallazgos que afectan el corazón, podemos nosotros llevar todo lo que estamos viviendo en nuestro caso personal a la presencia de Dios. En oración, cierre sus ojos si los quiere cerrar, que usted esté a solas con Dios y empiécele a contar todo lo que pasó a Dios. Cuéntele a viva voz que usted misma se pueda escuchar, y cuéntele a Dios
cómo sufriste el maltrato, qué pasó en ese momento, qué sucedió, cómo pasó todo eso. Y en la presencia de Dios es el único lugar donde no deshonramos a los padres. Allá sí hay que decirle tal cual yo siento, porque muchas veces uno maquilla las palabras o maquilla y justifica a los padres por lo que ellos sufrieron. Quiero decirte, allá en la presencia de Dios, sí tienes que ser totalmente sincero, totalmente sincera. Si vas a decir, mi mamá me abandonó, allá en la presencia de Dios tenés que decirlo tal cual como lo sentís, porque hay gente que ha sido sincera y eso es lo que lo hace libre a uno. Al salir eso de tu alma, Dios lo empieza a sanar, porque es la confesión delante de Dios, son las llaves de la sanidad interior. Entonces, cuando usted le cuenta a Dios con sinceridad, entonces Dios empieza a sanar tu vida, empieza a sanar tu corazón, empieza a sanar tu relación precisamente. Si fue con tu esposa o con tu esposa que te hirió por lo que te dijo, por lo que te hizo, allá vas a contarle a Dios y allá vas a ser sanado. Allá vas a poder recibir el amor de Dios. Allá vas a poder recibir el amor que necesitas para poder perdonar a quien te lastimó, a quien te afectó, a quien o cometió alguna omisión, pero de allá es que sale uno lleno del amor de Dios cuando le contamos nuestra vida a Dios. Pero allá hay que contarle tal cual como pasó. Allá no vamos a justificar a nadie que no, que es que ella sufrió mucho porque no tenía plata, le tocó irse y le tocó dejarme en la casa del vecino y allá donde el vecino me violaron o me manosearon o me maltrataron o me hicieron esto y lo otro y por eso es que yo no culpo a mi mamá, que yo no la culpo, no, usted allá va a ir a la presencia de Dios y allá va a ser sincero. Mi mamá me abandonó y por ese abandono me hicieron esto y lo otro, en detalles. Por eso usted allá le va a pedir a Dios que le dé la sanidad de su corazón, de esa situación específica que usted vivió. Allá Dios le va a dar memoria, Dios le va a hacer recordar todo lo que pasó con detalles. Cuando usted empiece a contarle, Dios le empieza a mostrar todos los detalles que usted antes no había tenido como claro, no había tenido como en cuenta o había olvidado. Allá el Espíritu Santo le va a ayudar a recordar. Entonces, todos estos hallazgos del corazón son producto del rechazo que nació en nuestras primeras experiencias. Estas son afectaciones que marcaron el corazón y nuestra vida para siempre. Asimismo, la inmoralidad, asimismo, los vicios, las adicciones, hacen parte del rechazo. Claro, porque usted cuando es rechazado, usted le queda un vacío y ese vacío usted lo va a querer llenar porque el diseño es que yo esté lleno de todo lo que Dios diseñó para mí. Al estar fuera del diseño, si no está ni mi mamá ni mi papá o ninguno de los dos, o estando me maltrataron, entonces empiezo a crecer y resulta que si a mí me aceptan en una pandilla, si allá en una pandilla los ositos me acogen y me aceptan y me dicen, no, hermano, venga, que usted acá es importante, venga, él encuentra ya aceptación en esa pandilla y por eso vemos lo que hoy vemos, las pandillas fortalecidas, porque son productos del rechazo en casa, el producto del rechazo en la sociedad. Y así vemos el que es alcohólico, llenó un vacío, vemos el que acudió a la pornografía, vemos el que acudió a los vicios, a las drogas, tiene vacíos y afectaciones en su niñez que quiso llenar con alucinógenos, con sustancias psicoactivas, con vueltas, con personas que quizá te conectaron con otras personas igualmente afectadas y le hicieron daño a la sociedad, o eso llevó a la cárcel, o eso llevó a la muerte, pero es la semilla que Satanás sembró para destruir la sociedad. Al Satanás afectar la familia con el rechazo, destruyó el núcleo fundamental de la sociedad. Por eso hoy vemos varones que no responden por su hogar, mujeres que abandonan sus hijos, está de parte y parte, porque Satanás logró sembrar rechazo en las personas, en el padre y la madre, para que la sociedad se detonara y empezara en decadencia, empezáramos a ver todo tipo de sucesos en la sociedad. Satanás logró sembrar eso en las primeras experiencias con los padres. Y allá viene todo, desde Adán y Eva precisamente hasta nuestros días. Adelante, compañera Paola, con su participación. Sí, gracias, mi hermano. Una parte de aportación
parte que yo decía cuando recordaba en mi niñez que los padres, había un dicho coloquial que decía que hijo de tigre sale pintado, ¿no? Y entonces los Ujú. padres se orgullecían y le decían a uno, no te dejes de nadie, el que te dé, dale. Y entonces uno salía con esa mentalidad al colegio y uno, bueno, de nadie me voy a dejar dar. Y esos son emociones que le desencadenaban a uno ira, rabia, venganza y salía uno con esa mentalidad y esa fortaleza mental de a no dejarse de nadie. Y mire que pues nuestro Señor Jesucristo nos enseña lo contrario, ¿no? Debemos ser mansos y humildes. El que te dé en la mejilla, préstale la otra. Y a veces, imagínese el error de nuestros padres en sus creencias, en sus falsas educación que recibieron, de que, por ejemplo, los niños, cuando les jalaba mucho cuando que ya noviecitos de niños y todo eso, entonces dicen, no, es todo un macho. Entonces, esas son fortalezas de rechazos que se ha tenido desde la impronta de su infancia, de que tienen que ser pues los más coquetos y los más llamativos para levantar cuanta novia. Entonces, sí, hermano, estas son una de las improntas de la infancia que a veces uno ve y ha tenido uno, de que nos han enseñado a unas falsas creencias. Y pues en la Ah, identidad en Cristo vemos todo lo contrario, ¿no? A estar libres de toda esa enemistad. El que te haga el mal, hazle el bien, paga bien por bien y no mal, y no siempre esperar algo a cambio, no, yo voy a hacerle el bien para que este me devuelva el favor, no, sin esperar nada a cambio, que la recompensa siempre vendrá de nuestro Señor. ujú. Así es, compañera, muchas gracias. Y mire algo muy importante que dice la compañera, es que precisamente el corazón que tiene estos hallazgos, estas afectaciones, como está endurecido, si le dicen, vea, es que acá hay una nueva cultura, y entonces si usted le pegan en esta mejilla, debe poner la otra. Y si a usted le hacen mal, usted igual debe pagar bien. Claro, la persona afectada con esto percibe injusticia y dice, no, el evangelio no lo soporta. Las cosas de Dios le parecen una locura. La obra de la cruz le parece una locura. ¿Por qué? Porque tiene un corazón endurecido con estas cosas y está impenetrable. Pero Dios interviene, no sin antes hablarle que hay una afectación muy grande en el alma que precisamente es producida por el abandono y por el desamparo de nuestros padres. Y Dios trabaja mucho en la Biblia en eso. Hay muchas palabras de consolación, edificación y exhortación que Dios como Padre le da al creyente. No te dejaré, no te desampararé, te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, hay muchas cosas que están en la Biblia que contrarrestan lo que nos quedó faltando. Entonces, Dios hace acompañamientos. Dios cuando adopta una persona que empieza a conocer a Cristo y empieza a obedecer, Dios le empieza a proveer provisión. Dios lo empieza a proteger, protección. Dios lo empieza a formar, crianza. Dios lo empieza a formar paternalmente, o sea, empieza a llenar los vacíos con su paternidad amorosa. ¿Cuáles son las necesidades básicas de todo ser humano? Que sea provisto, que sea protegido y que sea formado, que tenga una autoridad, quien le diga, no es por aquí, es por acá. Esa es la crianza de un padre con carácter, le siembra la identidad. Entonces, Dios nos ofrece ese amor paternal, Dios nos ofrece eso, sino que como tuvimos una mala experiencia, mucha gente, con los padres, entonces uno la asocia con Dios y piensa que Dios va a ser igual. Esa es una afectación que no nos deja conocer el amor paternal de Dios. Por eso primero hay que ser sanado para poder empezar esa relación de fe a manera grandiosa y esplendorosa. Por eso lo primero que una persona debe de encontrarse es con Cristo Jesús. Entonces, lo que les decía en resumen ahora, asociando la parábola del corazón humano con el corazón que habla la Biblia, que es sentimiento, voluntad y emoción y mentalidad o pensamientos, ese es el corazón. Y de allí Marcos 7:20 al 22 dice que nacen todos los males del ser humano. El corazón afectado sin resolver su pasado
entonces se empieza a manifestar la insensatez, la soberbia, la maledicencia, la envidia, el engaño, la laxivia. Todo eso está en la mente, la laxivia, las maldades, las avaricias, los hurtos, los homicidios, las fornicaciones, los adulterios. Mire que todos esos son vacíos, afectaciones en la niñez, afectaciones en sus primeras experiencias, como decía la hermana, son unas improntas. Todo lo que yo viví en mis primeras experiencias de mi niñez, eso es fundamental, esos son los fundamentos de la persona que se empieza a desarrollar. Y entonces se manifiesta en la adultez este tipo de malos pensamientos, afectaciones, y era lo que Cristo les enseñaba al pueblo. Pero les decía, dice, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, de lo que el hombre sale, porque de adentro, es decir, del corazón, del núcleo fundamental del ser interior, del corazón del hombre, salen todos los males de la persona. De adentro salen lo que contamina al hombre. Entonces, ¿qué contamina al hombre? El orgullo, el hurto, el engaño, el ojo maligno, el homicidio, la insensatez, los malos pensamientos, las injurias, las desvergüenzas, las avaricias, los adulterios, las fornicaciones, las maldades, todo arranca en el estado del corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Usted conoce una persona vulgar, esa persona tiene un pasado de afectación, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El que habla bendición, el que habla lo bueno para los demás, ha tenido ya un proceso de sanidad con Dios, pero todos hemos sido afectados. De alguna manera todos hemos sido rechazados. A los que no rechazaron los padres, los rechazaron en el colegio, pero alguna autoridad lo rechazó, sea un profesor, se la montó, sea el bullying en el colegio, pero de que lo rechazaron, lo rechazaron. O sea que esto no es para unos sí, otros no, no. Todos hemos sido afectados. La palabra de Dios en eso es totalmente radical. Todos han sido destituidos de la gloria de Dios porque todos pecaron. O sea que todos hemos sido totalmente llenos de la semilla del rechazo. Todos, sin importar quién, hasta el más santo, tiene que vivir el proceso de la sanidad de los quebrantos del corazón. Y un ejemplo bíblico muy marcado que hoy vemos en la sociedad es la división de los hogares. Es un ejemplo parabólico que Cristo nos enseña acerca de un corazón endurecido, acerca de un corazón que ya el rechazo lo llevó al repudio, a la mala disposición del corazón de ánimo, y del repudio saltó al aborrecimiento, al odio. Esa es la degradación del corazón que Satanás logró afectar con la semilla del rechazo. Mire lo que dice el ejemplo que Cristo nos pone de un corazón endurecido, para generar un diagnóstico. Aquí ya Cristo les da el diagnóstico de lo que ellos empiezan a manifestar por tener el corazón endurecido. Dice, entonces vinieron a él los fariseos, una secta del tiempo de Jesús, una religión, por decirlo así, tentándole diciendo, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa, por cualquier causa? Entonces él le respondió y dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, es decir, los creó? Dice el 5, y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Está hablando del compromiso conyugal. Y los dos serán una sola carne. Y dice el verso 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces dice acá, el verso 7, y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar cartas de divorcio y repudiarla? Y él respondió, por la dureza de vuestro corazón, Moisés les permitió, no es que fuera la voluntad de Dios, no es que se hiciera así, no, les permitió porque ya la gente estaba resuelta a romper el compromiso de la parte conyugal. Entonces dice, les permitió repudiar. El repudiar en la Biblia es divorciarse. A vuestras mujeres, más al principio, el diseño original, más al principio, no fue así. Al principio no fue así. Entonces mire que el divorcio, la separación de los hogares hoy en día, el hecho de que una mujer y un varón, una mujer y un hombre
se unieran, formaran una familia, levantaran unos hijos, levantaran unos bienes y terminaran odiándose o terminaran no odiándose, pero cada cual por su camino con otras parejas. Esa división, porque el divorcio significa división, esa división es una señal de la dureza, primero, de un corazón y segundo, del plan consumado de Satanás para destruir la familia, para atacar la familia. Y ahí empezó todo. La gente ya empezó a degradarse de ahí en adelante. Claro, como es un espíritu malo que provoca el ambiente hostil, que trabaja durante muchos años y pone al cónyuge, a los cónyuges a afectarse, a decirse cosas que se lastiman. Claro, hasta que llega un momento en que dicen ya no más, listo. La Biblia habla del príncipe de la potestad del aire que crea ambientes hostiles, ambientes donde se hieren los cónyuges que alguna vez se amaron, que alguna vez entregaron todo por el uno por el otro. Ahora ha trabajado tanto el mundo espiritual de los demonios que ya ellos se repelen, no se soportan, están irritados, están amargados y encuentran como única solución la división, que es lo que hoy se llama el divorcio. El diagnóstico de Dios en esos casos no lo podemos evitar, es para todos. La división, el divorcio. Y eso no solo se ve en los cónyuges, se ve en la familia, entre hermanos, no en la parte conyugal, sino en las relaciones interpersonales, en el respeto. Claro, ya no pueden vivir juntos porque se odian, cada cual coge por su camino, se dividieron. Así pasan las empresas, los compañeros de trabajo, son señales de corazones endurecidos. Lucas 9:56 dice, entonces ahora viene Dios a intervenir. Dios nos da el diagnóstico del corazón endurecido, ahora Dios empieza a intervenir. Y Él viene, Él toma la iniciativa, Él nos amó primero, por eso vino a la cruz. Y dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, es decir, el corazón de los hombres, de las personas, sino para salvarla. ¿A qué vino Cristo Jesús? Para salvar a las almas, para salvar a los corazones. Ustedes y yo sabíamos por la palabra de Dios que el alma es eterna. Lo que tú eres en tu interior, el pensamiento, lo que sientes y lo que decides, es eterno. Dios creó el alma eterna. Cuando morimos físicamente es la separación del cuerpo y del alma. El cuerpo es el que entierran, pero el alma es llevado a un lugar a esperar a ser juzgada. Y los que murieron en Cristo serán salvos. Los que no creyeron, entonces serán condenados. Por eso aquí dice esta palabra, el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, vino a salvar a los pecadores, vino a salvar las almas. Entonces, primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él tomó la iniciativa y nos amó primero. ¿Dónde vemos eso? En la obra que Cristo consumó en la cruz. Dios tomó la iniciativa para venir a salvar al corazón afectado. Él tomó la iniciativa para poder empezar a sanar el corazón humano. Ezequiel 11:16 dice, empezó Dios a intervenir. ¿Sí ve la intervención de Dios? Y les daré un corazón, dice Ezequiel 11:19, les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Mire lo que tiene que hacer Dios, un trasplante sobrenatural de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que decides y también del espíritu que lo tenías muerto porque no tenías conexión con Dios antes de entrar en los caminos bíblicos, en los caminos del Señor. Entonces Dios hace un trasplante sobrenatural y maravilloso y dice, quitaré el corazón de piedra, el corazón endurecido. Mire el diagnóstico de Dios, quitaré ese corazón de piedra de en medio de ti, en medio de tu carne y le daré un corazón de carne. Entonces él coloca una similitud. Un corazón endurecido, un corazón de piedra. Un corazón de carne, un corazón sensible a su voz, a su palabra y a su reino. Un corazón que ya se puede sujetar a Dios, pero el corazón de piedra no se sujeta a Dios. No le importa a Dios. No tiene en cuenta en su vida a Dios. Le parecen anticuadas las cosas de Dios. Es el corazón endurecido. Dice, no, a mí no me gustan las religiones. Yo soy católico y católico me muero. Ese es el corazón de piedra. Pero hay un corazón que es de carne, que es sensible, que quiere escuchar. Vamos a ver qué me comparten, vamos a ver qué me dicen. Lo veo hasta buenos valores, buenos valores bíblicos, dice la persona está siendo transformada. Esa persona es receptiva, claro, es comprensiva de lo que le están enseñando. Ahí empieza la fe a orar en ese corazón.
Entonces mire que la intervención de Dios empieza, le dice y le da una palabra al ser humano, le voy a cambiar el corazón y le voy a dar un espíritu nuevo. Y dice Ezequiel 33, vuelve y se lo dice, una compañera lo compartió hace día, y os daré un corazón nuevo, infundiré en vosotros un espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Se lo dice 2 veces al pueblo en Ezequiel sobre eso. En Salmo 19:9 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, que convierte el corazón. Sin la palabra de Dios, si no escuchamos la palabra de Dios, no habrá transformación de nuestro corazón, no habrá sanidad en el corazón, no habrá libertad en nuestro corazón. Y por eso la palabra viene a nosotros a transformarnos. Dice Jeremías 30:17, mas yo, hablando Dios está hablando allí al pueblo, mas yo haré venir sanidad para ti. Mire qué linda palabra. Mire que ya en Cristo tenemos herencia. Promesas no existen. Las promesas se cumplieron en Cristo. Por eso ahora recibimos palabra hereditaria, palabra de herederos, coherederos con Cristo, herederos de la gracia, somos hijos de Dios. Por eso tenemos un testamento. Por eso se llama Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Ahora en Cristo tenemos una nueva herencia en Cristo Jesús y Dios nos dejó su palabra. Entonces dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. ¿Sí ve? La sanidad del corazón. Sanaré tus heridas, dice Jehová. Jehová es el nombre nacional de Dios en el pueblo de Israel. Significa el Salvador. Dice Jehová, porque desechada te llamaron. Ah, sí, es que usted le decían, usted no va a servir para nada. Usted va a ser así y le ponían como ejemplo uno que fue peor, una oveja negra de la familia, por decirte así. Usted va a ser igual que la otra. Usted va a ser igual que el otro. Eso es llamar a la otra persona desechada. Aquí Dios lo sabe. Y dice, desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda, de la abandonada, de la desamparada, esa es la que Dios acoge. Y le empieza a hablar por medio de su palabra. Pero ¿cómo va a pasar eso en nuestras vidas si alguien no nos habla de Dios? Dice Romanos 10:15, ¿y cómo predicarán si no son enviados? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias del evangelio. Claro, hay alguien que nos tiene que compartir de la palabra. Esas personas son enviadas por Dios a reconciliarnos con Dios. Romanos 10:8-11 dice, mas ¿qué dice? Cerca de ti y de mí está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Mire el enfoque del corazón. Está la palabra de fe que predicamos, que si confesamos, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, fe, no será avergonzado. Entonces son cosas que necesitamos conocer para que las empecemos a disfrutar. Dentro de 8 días ya, compañeros, miraremos. Aquí vimos que Dios interviene en la persona afectada. Dios le da un diagnóstico, necesita cambiar el corazón, Él lo va a hacer. Mire que Dios no utiliza su poder para destruir, nunca lo usó para destruir. Lo usó ante su poder eterno para ayudar al ser humano a cambiar, a ser transformado para que se salve su alma. Si no fuera tan grave el pecado, Dios no hubiera bajado en Cristo Jesús. Pero el pecado es grave en el alma del corazón humano. Entonces, empezamos a generar el diagnóstico y empezamos a ver la intervención de Dios en la vida del hombre. Y necesitamos empezar a conocer la obra de Cristo en la cruz, desde el Antiguo Testamento, como el momento más importante en la vida de la humanidad, de cada ser humano, el encuentro con la obra que Cristo hizo en la cruz, donde Cristo baja y empieza a pagar por todo lo que sufriste. Usted fue abandonado, Cristo lo crucifican y los discípulos lo abandonaron sus mejores amigos, lo abandonó todo mundo, y aun cuando Dios carga en él el pecado, Dios también lo abandona y quedó solo, vivió de soledad, vivió de desamparo, vivió desprotección, le hicieron injusticia, ese sí que vivió injusticia, porque siempre hizo el bien. Entonces mire cómo él se puso el overol. Dios baja en Cristo Jesús del cielo a sufrir por todo lo que el ser humano pasó, porque el que creó el alma sabe cómo la puede sanar y no había otra manera de sanar al hombre
sino que Dios mismo viniera a este mundo a sufrir lo que sufrió el alma para poder empezar a libertarla en una nueva vida, ¿sí? Empezó a llevar en su cuerpo la afectación para que la persona que creyera en Cristo crucificado pueda creer en Cristo resucitado a una nueva vida, a una vida que empieza a verse la sanidad, que empieza a verse la descarga de las opresiones, de las angustias, de todo el peso de una vida sin Dios, de una vida sin el conocimiento de la palabra. Entonces mire que empieza a haber transformación. Es lo más importante en la Biblia, la transformación. Entonces aquí les voy a estar mostrando dentro de 8 días, si Dios lo permite, ya la obra de Cristo en la cruz, para Dios empezar a intervenir el alma y el corazón de todas las personas que Él desea que sean transformadas. Muchas gracias a todos por estar allí, compañeros. Que Dios les siga bendiciendo. Gracias por su amable atención. Y le pido el favor ahí al hermano que por favor nos despida en oración. Nuestro compañero Alejandro Durán, o si está por allí, para que por favor nos despida en oración. Que Dios Bueno, les bendiga. hermanos. Muchas gracias. Hermanos, Dios los guarde, los bendiga, les dé una excelente noche. Amado Padre Celestial, bendito Rey del Cielo, te damos gracias, Señor, porque hemos recibido tu palabra, Padre del Cielo, a través de la cual, Señor, somos edificados en el conocimiento de esas cosas grandes y maravillosas que tú tienes para nosotros, Señor. Te damos gracias a ti, poderoso Rey, por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque a través de esa obra nosotros tenemos derecho a la paz, a la sanidad, bendito Rey del Cielo, a la salvación, amado Jesús. Te damos gracias a ti, toda la honra, toda la gloria, toda la exaltación, mi Rey amado, Señor. Y te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, papá, por la vida de cada hermano, de cada hermana que está en este momento conectado, de los que se va a conectar posteriormente a través de las redes sociales para escuchar esta palabra y para aprender, Señor, todas aquellas cosas y maravillosas que tú nos das para poder ser multiplicadores de esa palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te pido una noche en paz, una noche en la una noche en que el Espíritu Santo ministre en parte, Señor, para que recuperemos esas fuerzas y mañana, Padre del Cielo, despertemos con la gracia de la vida en tu amor y en tu presencia. Amado Dios, te damos gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Dios los bendiga y los guarde. Amén. Amén. Buenas Bendiciones. noches. Bendiciones.